Hola, muy buenas. Damos inicio al capítulo 6 del videopodcast Experiencias fotográficas en la naturaleza. Somos Gorka y Xavi, baterías, tarjeta, pues clic. Con este nuevo capítulo queremos dar continuidad a este proyecto de videopodcast alrededor de la fotografía y de los viajes. Será una cita semanal que podrás encontrar en tu podcatcher o en YouTube. Hoy hablaremos sobre software o programas y flujos de trabajo para editar esas fotografías. Tras en el capítulo anterior, el número 5, haber hablado de experiencias fotográficas en Islandia. ¿Qué tal, Xavi? Venga, cuéntame un poquito cuáles tus programas que utilizas para conseguir las imágenes que compartes en tu web, en tus redes sociales, para tus clientes, todas esas cosas. Buenas, Gorka. Pues oye, ¿qué pasa? O sea, hemos cambiado de set, hemos cambiado de set ahí, en la naturaleza. ¿No queríais experiencia en la naturaleza? Mirad el fondo que tiene Gorka, que no es un fondo, que es tal cual. Eso parece la Vall d'Aran, si no me equivoco demasiado. Gorka, sobre la pregunta que me hacías así tan poco preparada, que aunque no lo parezca, esto tiene un cierto guión. Eh, Venga, a ver, ¿qué utilizo? Básicamente, a nivel de software y a nivel de flujo de trabajo, aparte de salir, disparar, llegar a casa, recoger equipo, cargar baterías, etcétera, etcétera. A nivel de software, trabajo con la suite de Adobe. eh, para gestión de archivos y revelado uso Lightroom Classic en su mayoría, aunque depende de dónde esté también utilizo pues, el Lightroom Mobile o incluso el Lightroom en web si tengo algún pequeño problema con el ordenador en ese momento, por lo que sea. Pero básicamente Lightroom Classic y parte del retoque puede ir a Adobe Photoshop. Eh, ¿Por qué utilizo Lightroom Classic? Pues básicamente gracias a Gorka. La A primera. ver, Xavi, un momento, un momento. No me des más responsabilidades de las que me tocan, que esto es un video podcast compartido. Primero que Sí, no, todo, no, pero por Lightroom, eso, por ¿qué eso. es? Para la audiencia que tal vez nos esté escuchando, ¿qué es Lightroom para ti? Pues Lightroom es desde un sistema de clasificación de archivos o de orden para mantener la cantidad de archivos que llegamos a generar nosotros desde el punto de vista, si lo podemos llamar así, más profesional o cualquier persona aficionada a la fotografía que tenga muchos archivos, ya sean JPGs o RAWs, que quiera tener clasificados con etiquetas y demás. Podemos extendernos aquí la vida porque Lightroom es un software que tiene muchísimas cosas para facilitar ese flujo de trabajo y básicamente a mí lo que me permite es llegar a casa, meter la tarjeta en el ordenador, importar las fotografías en la ubicación que yo decido, con los nombres que yo decido, con las etiquetas que yo decido y a partir de ahí, una vez volcadas, empiezo con selección, sí, no, sí, no, sí, no, las que me gustan, las que no y las edito. ¿Y Las borras o no edito a borras? nivel. ¿Borras o no borras? Borro. Hay que borrar, hay que borrar. Generamos muchísimo contenido y hay que borrar. Porque el espacio es finito. Esto también da para otro podcast, dónde dejamos o cómo generamos o cómo mantenemos nuestro archivo realmente en unas dimensiones manejables, porque a veces es muy difícil. Hablamos de teras de fotografías durante los años y se hace complicado. Entonces Lightroom me permite tener clasificadas las sesiones, ya sean incluso de sesiones de retrato o sesiones de naturaleza por fechas, por nombres y con un sistema de clasificación muy rápido que es por etiquetas. A partir de ahí, una vez tengo las fotografías en Lightroom, como decía, selecciono las que no se pueden eliminar del catálogo, que es la manera que funciona Lightroom, o se pueden mantener en catálogo simplemente con una banderita negra que te las atenúa, ¿vale? Trabajo sobre las fotografías seleccionadas y a partir de ahí hago los ajustes que son
prácticamente los mismos que hay en el software de Camera Raw, que también forma parte de Adobe, para la gente que trabaja con Camera Raw y Adobe Photoshop, que le pueda sonar, pues básicamente los ajustes son los mismos: exposición, contraste, curvas, color, ya lo diré, ajustar por tipo de lente, quitar aberraciones cromáticas y demás. Jugar con ajustes básicos y con ciertas selecciones desde las últimas versiones de Lightroom. Puede que haga un año que han empezado a meter alguna selección tipo máscaras de las que se conocían más en Photoshop, que han acabado en Lightroom y que facilitan mucho la edición de manera, pues eso, unas zonas ahora, unas zonas más tarde, con diferentes pues, luces o sombras, o genera un poquito más de facilidad a la hora de trabajar. Y a partir de ahí, pues exporto normalmente en JPG o en PNG en función del trabajo que necesito hacer, y a redes sociales, pues vía web o vía dispositivo móvil o vía lo que sea necesario. Esto es en cuanto a lo que utilizo ahora. También es verdad que alguna vez de Lightroom se van a Photoshop para eliminar de una manera más o menos fina algún elemento que me moleste en la composición. Y de lo que utilizaba antes de conocer Lightroom, que es lo que he dicho que me metió Gorka en esto, ya ahora os lo explico. Yo hacía la preselección antes de trabajarlas en Photoshop porque era la única manera que conocía. También utilizaba otro programa que sigue estando en la suite de Adobe, que se llama Adobe Bridge, que te permite hacer una selección pues, de sí y no, y con colores. Clasificación por estrellas y por colores, que le puedes dar tú una clasificación que a nivel mental te funcione. Y Vale. muy rápido, el inciso de por qué me meto en esto. Claro, yo conozco a Gorka, ya lo hemos hablado en algún momento, en 2017, creo, o 2016. Y claro, hablo un poco con él y él me dice, no, pues yo utilizo para tener un archivo ordenado y clasificado y tal, porque tengo muchas fotos generadas. Hablaba de catálogos ya en aquella época de 200.000 fotos o similar. Y decía, ¿y cómo lo hace? ¿No? Porque yo tenía las fotos distribuidas en discos, aquí no sabía dónde estaban las cosas. Entonces, Gorka en un workshop que organizó, creo que con Monsant Natura, Sí, correcto. otra vez en Cornudella, hizo una pequeña formación de Lightroom, Sí. más que a nivel de programa de edición, que también se tocó, más aprovechando la facilidad que tiene Lightroom para esa gestión de archivos. Y a partir dije, es esto. O sea, con esto las cosas cambian. Y la verdad es que cambió porque la manera de trabajar es muy ágil. Llegas, es todo muy mecánico, y a partir de ahí puedes, una vez lo tienes todo controlado, puedes lanzar tu creatividad más o menos en función de si quieres meterle IA o no. Ahí ya lo dejo un poco al gusto de cada uno, pero con Lightroom por lo menos las cosas están ordenadas y son fáciles, entre comillas, de encontrar. ¿Vale? Pero bueno, no sé. Bueno, a mí el concepto que tú comentas del orden para mí es importante porque efectivamente generamos bastante contenido. En mi caso, viniendo del mundo de la fotografía deportiva, genero bastante. Cada vez que disparo genero bastante, y en tema de fotografía de paisaje también se crea bastante contenido, o a veces no. Pero para mí el concepto del orden es importante, y a partir de ahí también hice la evolución que tú comentabas, ¿no? Primero trabajé con Bridge y con Photoshop, y luego de la noche, bueno, sí podría decir de la noche a la mañana, pero me vi eh, trabajando con este programa que forma parte de la suite de Adobe, que es Adobe Lightroom, que me permitía muy bien, pues lo que dices tú, ¿no? Desde la importación, en la cual yo durante esa importación cambio el nombre de los archivos, que es algo que recomiendo a la gente, porque al menos nos organizamos
por fechas y es fácil encontrar unas fotografías por recordar, pues eso. En 2016 estuve en tal sitio y encuentras fácilmente. La importación es fácil, la catalogación por conceptos básicos de palabras o colores también es fácil y la edición es muy intuitiva con deslizables, ¿no? Aquí podríamos comentar, tal vez ahora en la segunda parte del vídeo podcast, hagamos un caso práctico y aprovechando esto del vídeo podcast que nos permite ir explicando y mirando a la pantalla. Pero básicamente el programa que los dos compartimos es efectivamente el Adobe Lightroom, aunque, y antes de pasar al caso más práctico, como tú has comentado, Xavi, es qué otros programas utilizamos. En mi caso, yo hablaría de Photopills. No es otro programa o sí que es un software, es una aplicación, pero para mí Lightroom y Photopills son dos herramientas en formato software que son básicas, ¿vale? Photopills es una aplicación desarrollada por unas personas desde Menorca, creo recordar, y que Sí. me ayuda mucho a planificar esas imágenes que se me han ocurrido, que hemos comentado con esa aplicación que, si mal no recuerdo, tiene un precio razonable entre 5 y 10 euros. Ahora no lo recuerdo, creo que son Sí, 7,99 no, por ahí. lo, No, lo pagué hace tanto que no recuerdo. Es una aplicación a la que creo que le he sacado un rendimiento máximo, pero no es cara, no, no no, creo que supere los 10 euros. es lo que eso que decimos, ¿no? Lo comparamos siempre con cervezas. Dos cervezas artesanas no las pagamos con, una, con el precio de lo que vale la aplicación de Photopills, aparte de todo lo que te da, ¿no? Pues desde el planificador, los widgets, la academia, los premios, exponer, el modo luna, el modo sol, las localizaciones, crear timelapse, o Vías sea, lácteas. vías lácteas. O sea, para mí serían a forma de no extendernos mucho con este primer eh, capítulo en el cual pues comentamos el tema del software que utilizamos, pues para mí los dos básicos serían los que te estoy comentando. Uno, el Yo creo Adobe. que... Continúa, perdona, que te he No, no, cortado, no. pero se me ha ocurrido una Yo cosa. creo que serían para mí los dos básicos y los que me vienen ahora mismo a la cabeza, ¿no? A partir de ahí, pues podríamos bueno, seguir hablando largo y tendido, que si este para retocar, que si el otro, pero básicamente para el que creo que es nuestro público que está escuchando hoy en día en temas de software para fotografía de paisajes serían para mí dos programas básicos para hacer, para empezar o para seguir, bueno, teniendo experiencia en la naturaleza y sobre todo esas imágenes que creamos ahí fuera y luego poderlas acabar, ¿no? Ujú. Yo lo único que quería exponer, aparte de todo lo que has dicho, es que yo creo que ahora cuando acabemos de editar el vídeo podcast, ir metiendo algunas de las imágenes que tenemos hechas con planificación a través de Photopills, que podréis encontrar en nuestras redes, pero que seguro que a los que estáis viendo esto por YouTube, no solo escuchándonos en el podcast, que podáis ver la capacidad o la potencia de Photopills para planificar una imagen, no equivocarte en cuanto a localización y sacar esa imagen que buscas, ¿no? Básicamente, si no hay otras cosas que lo impiden, la planificación con Photopills funciona muy, muy bien. Bueno, ¿Y qué más? Enseñamos aquí un poquito también a nivel de vídeo podcast un caso rápido y práctico de sí, una, de yo creo que una edición, un revelado rápido. sí, yo creo que puede ser interesante. Eh, Vale, a los que estáis en modo podcast, os invitamos a que vayáis a YouTube y le echéis un vistazo rápido. Estáis viendo ahora mismo mi pantalla. Es una imagen sacada en la Vall d'Aran hace relativamente poco. Es julio de este año. Eh, si no me equivoco, es julio de este año, sí. Eh,
es del Creo que día no. 16, 16, sí, sí, 16 de julio. Ah, 16 de julio. am, Subí a hacer otras cosas y aprovechamos para hacer algunas fotos. Entonces, una de las primeras cosas que hago yo es corregir el perfil de lente, ¿vale? Es una, casi que os diría que es una manía mía, entonces esto lo tengo aquí abajo. Justo esta lente con la que tengo no me la reconoce de manera automática, ya os digo que es mi Tamron 70-200 en la T de Tamron y es la versión G2. ¿Vale? Básicamente ajusta un poquito el brillo y demás. Le está costando porque al estar compartiendo pantalla y demás, a esta foto a mí lo único que me pide es un poquito más de contraste, pues ya veréis aquí con las herramientas básicas, sin tocar curvas, sin hacer nada, con las herramientas básicas, pues un poquito más de contraste, un pelín más de luz, eh, darle un poquito más de presencia a las sombras, bajaré un poquito los blancos y las altas luces. Le daremos ese toque de textura para recuperar un poquito la textura en las nubes, un pelín de claridad y lo único que le voy a hacer, aparte de subirle un pelín la intensidad de color, es aquí veo como mucha neblina y me apetece verlo un poco más vivo. Entonces aquí voy a aprovechar, nos muevo aquí un poco y hago un ajuste con un radial, con un filtro radial, aquí en la imagen, lo desplazo, lo coloco más o menos, no me reacciona, cosas del directo, ahí bueno, estamos. yo creo que una parte importante del video podcast, que evidentemente estamos en el capítulo 6, esto es una experiencia también para nosotros de ir avanzando poquito a poco y bueno, iremos viendo la mejor forma para aportar el contenido que como está ahora revelando Xavi a través de Lightroom, pues os sea fácil de ver, comparar eh, y poco a poco. Vale, sí, básicamente ya está, es simplemente eso, que veáis que no es una herramienta con la que haya que sufrir demasiado y ahora os enseño un poco el antes y después. Está cargando aquí, que se ve un poco regular, pero podéis ver la diferencia de colores, la diferencia de texturas en las nubes y bueno, pues tener ese realce en 2 clics, ahora ya cargado definitivamente, podéis ver en la imagen de la izquierda, a los que estáis viendo YouTube, es la imagen sin tratar, que es como más plana o más tibia, ¿vale? Que no está, le falta como un poquito de punch y en la derecha, pues ahí se ve con un poquito más de detalle, los colores un poquito más bonitos y demás. Es a mi parecer, evidentemente habrá gente que le guste más la de la izquierda que la de la derecha, pero eso al final forma parte de cada uno y esta es la diferencia entre ellas. Es muy rápido, ya lo habéis visto, hemos tardado muy poquito, es cuestión de habituarse y esto lo que sí me permite en mi biblioteca es hacer búsquedas por palabras, como hemos dicho, que no sé si lo voy a poder hacer ahora porque está cargando un poco lento, pero que os hagáis a la idea de que aquí, con estas tags que se ven aquí a la derecha, son palabras que me facilitan encontrar este tipo de fotografía en el catálogo que ahora mismo veis aquí que es de 225.000 fotos aproximadamente. Y poco más a nivel de software. ¿Qué te apetece añadir, Gorka? Bueno, yo lo que me apetecería comentar es que lo que permite la herramienta de Lightroom es poner como un final a la imagen esa que tú tuviste en el momento que llegaste al lugar, a lo que tú recuerdas, pues acabarle de dar esos ajustes, porque evidentemente lo que sale de la cámara, ya sea en JPEG o en RAW,
es una interpretación que hace la cámara y luego ahí tú puedes acabar de ajustar en función de tus criterios, ¿vale? Ya sean unos criterios más naturalistas o unos criterios más de creatividad, ¿no? Entonces yo creo que es básico para mí, a mi forma de interpretar para la fotografía de naturaleza, terminar de ajustar las imágenes. Cada uno es libre de la interpretación, pero sí que es necesario, una vez terminas tus imágenes, pues darles ese revelado, ¿no? Igual que hacíamos, ¿no? Por aquel entonces en poner a revelar las imágenes, pero bueno, a revelar o a secar, ¿vale? Como nos gusta ir terminando a nosotros los videopodcasts, que esto ya a veces empieza a desvariar un poco y si te parece, Xavi, ponemos las copias a secar y nos vamos a Sí, tomar una cerveza y emplazamos a la gente un perfecto. poquito para otro que nos comenten un poquito y si les gusta o no les gusta, creen que desarrollemos más un software u otro, pero bueno, eh, esto es mi Vale, punto yo de vista. solo... Sí, claro. Y yo solo quería recordaros que si queréis ese tipo de imágenes que acabamos de ver o que podéis ver en el video podcast, eh, tenemos un tema fotográfico. Mira, se acaba de añadir una de mis compañeras de piso. Ahora me he perdido con la Sí, aparición de no, la gata. Xavi estaba con el tema del gato que ha aparecido por ahí en el momento adecuado Sí, sí, y sí. bueno. Se me ha subido la gata a la falda y es un gato, no es un perro que te hace más caso. Bueno, lo que quería decir, si queréis imágenes como las que tenemos con las que acabáis de ver en octubre, Ujú, vamos a estar del 20 al 22 en Valdarán para captar los colores de otoño. ujú. Tenéis toda la info en la web, la estamos colgando en redes y nos queda alguna plaza. Así que si queréis añadiros, ya sabéis, Gorka, ¿dónde te encuentran a ti para ver todo esto? A mí me encuentran en mi web, en gkmph.com o simplemente si ponen en Google Gorka Martínez Llurda, agradecemos que nos dejes una reseña en Apple Podcast o un comentario en Spotify y poco más, Xavi. Te invito a que nos tomemos una cerveza, como nos gusta terminar. Venga, pues vamos a ello. Un saludo. Chao.